Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vimos, buenas tardes formalmente, esta es la octava clase de Ricardo, buenas tardes. Gestión de Procesos Industriales 2. Hoy vamos a ver un poquito el tema ambiental. Habíamos visto en ISO 14001 una definición sistémica de lo que era el ambiente. Era como la interrelación que se producía entre dos subsistemas, el subsistema medio natural y el subsistema socioeconómico. Bueno, más o menos esto se mantiene. Lo que queremos ver en esta clase de hoy es el concepto del impacto ambiental. Vamos a ver que ahí en el material que ustedes tienen en su poder, hay definiciones acerca de lo que es un impacto ambiental, lo que es una declaración de impacto ambiental, lo que es un estudio de impacto ambiental y lo que es una evaluación de impacto ambiental. Yo les voy a explicar con palabras llanas qué es cada uno de esos términos. Me resultan más amigables para ustedes inclusive, porque así como está planteado podría llamar alguna confusión, ¿sí? Este grupo es un grupo, yo honestamente muchachos, a todos les tengo un gran afecto, pero en particular a este grupo porque es un grupo que trabaja, en el sentido que participa, hace preguntas. O sea, no quiero que hoy sea el día por el cual van a abandonar esa actitud. Así que pregunten, que eso va a venir muy bien. La idea va a ser que veamos los distintos tipos de herramientas para hacer estudios de impacto ambiental. Yo les voy a mostrar una matriz de impacto ambiental. Vamos sobre esa matriz a ver cómo se evalúa un impacto ambiental y vamos a, si llegamos, vamos a ver qué otras alternativas hay. Bueno, en principio, cada actividad que el ser humano desarrolla a lo largo de su cotidianeidad genera impactos ambientales. Piensen ustedes que hoy se habla de la huella de carbono, que vendría a ser una especie de pequeño impacto ambiental de nuestra actividad cotidiana que inicia cuando a la mañana tomamos una ducha, cuando nos desplazamos en nuestro vehículo al trabajo, cuando decidimos almorzar algo en desmedro de otra cosa, cuando elegimos hacer uso de algún medio de comunicación o prendemos la luz o vamos al baño y nos olvidamos una canilla abierta. Bueno, cada acción del humano, este es un concepto que me gustaría que quede, cada acción del humano genera impactos, ¿sí? Es decir, que un proyecto también genera impactos. En esta materia estamos viendo un poquito los impactos de proyectos, ¿sí? Bueno, el responsable del proyecto, desde el punto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un profuso marco legal ambiental que nos habla de la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental. Por rubro, por ejemplo, las explotaciones mineras, o para obtener el permiso de explotación, tenés que hacer un estudio de impacto ambiental. Si haces una empresa que haga una ruta, una autopista, tiene que ceñirse al modelo de impacto ambiental que impone la Dirección Nacional de Vialidad. En provincia de Buenos Aires
Si vos querés habilitar una industria, tenés que hacer el estudio de impacto ambiental de la industria. Bueno, dijimos en minería, en vialidad, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, para darte el final de obra, por ejemplo, construís un edificio de departamentos. Bueno, para darte el final de obra, que es un documento con el, si vos no tenés el final de obra, no podés vender una sola unidad. Te exigen la presentación de un estudio de impacto ambiental. O sea, se puede, por lo tanto, inferir, y de hecho en la ley está taxativamente escrito, que el estudio de impacto ambiental es un aspecto jurídico-administrativo. Jurídico porque está pedido por ley, es obligatorio por ley. Y administrativo es porque a partir de la evaluación de ese informe por parte del personal del organismo de control, se establece si ese proyecto es autorizado para su ejecución. ¿Sí? Entonces, van a ver, incluso la provincia de Buenos Aires tiene la Ley General del Ambiente, la Ley 11.723, que dice que cada vez que se realicen proyectos de gran envergadura en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, deberá realizarse un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? O sea, hay una ley que te está obligando a cumplir con eso. ¿Quiénes tienen que elaborar el estudio de impacto ambiental? Los responsables de presentar el proyecto. ¿Sí? O sea, me cabe a mí la responsabilidad. Ustedes cuando hacen una obra, hay una serie de documentación que tienen que presentar. Habilitaciones, planos electromecánicos, planos de gas, planos de obras sanitarias. Tienen que presentar datos catastrales, factor de ocupación de suelo, y entre todo el paquete de información, el estudio de impacto ambiental. Fíjense que cuando lo elabora el interesado, es un estudio de impacto ambiental. ¿Y quién te aprueba el estudio ese, profe? Te aprueba el proyecto desde el punto de vista ambiental. ¿Pero los municipios o la provincia directamente, Ricardo? Depende, o sea, justamente depende del ente que estemos hablando. Hay entes nacionales, provinciales y municipales. ¿Se cumple con esa ley, Ricardo? Totalmente. Totalmente. Si no, o sea, si no estás con una fábrica funcionando y no tenés el estudio de impacto ambiental entregado, estás clandestino. ¿Y el estudio y ese estudio quién lo realiza? ¿Uno de seguridad y higiene o algún? No, bueno, justamente, algún ingeniero? era lo que venía ahora. Los estudios de impacto ambiental, como el ambiente es algo complejo, sobre el cual hay muchos, o sea, muchas áreas del conocimiento humano que están involucradas, es un informe interdisciplinario. No lo puede hacer una persona, nada más. Lo tienen que hacer varios especialistas. ¿Sí? Que vamos ahora. Ricardo, sí. Pregunta, ¿y eso se controla anualmente? No, una vez que en el caso, por ejemplo, de una ruta, sí. Cuando vos tenés que, te presentás a una licitación por la construcción de una traza de 50 kilómetros que va a unir dos ciudades entre dos provincias del norte de Argentina. Antes de llevar un equipo vial al campo, antes de llevar una hormigonera, tenés que tener el estudio de impacto ambiental aprobado. Ok, te entiendo, Ricardo. Sí, sí. Es un estudio previo. Pero ¿por qué? ¿Trae mucho problema hacer una ruta? ¿Tiene mucho impacto ambiental? Sí.
A ver, ¿qué opinan de lo que dice el compañero? Y que sí. Sí. Muy bien. ¿Por qué Porque podríamos hay decirle mucho que sí? material, mucho químico. O sea, por la toxicidad de los materiales que se usan. No pienses digamos. solamente, No. a ver, No, porque puede ser una esto división es que importante hace. que lo tengan en presente, muchachos. No piensen el problema ambiental solamente en términos de contaminación. No, puede ser, o sea, que afecte a la fauna porque, bueno. Porque Muy bien. Afecta. Ah, Vos pensás que cuando vos trazaste una ruta, ese espacio, ese suelo, no se le puede dar otro uso como, por ejemplo, cultivarlo. claro. ¿Sí? Cuando Por vos ejemplo, sobre ríos. Ricardo, por ejemplo, se habló mucho hace un tiempo de los country de los cardales, que se hicieron muchos country y el agua no drena y por eso hay parte de ese lugar que se está inundando mucho cuando llueve. Perjudica a los vecinos que están afuera. Y eso lo mismo que, bueno, lo mismo de Nordelta, eso claro, de los porque es todo un carpinchos, continuo. todo eso. Nordelta. Claro. Bueno, justamente la matriz de impacto ambiental es una matriz de un impacto que yo coordiné en el año 2006 en un proyecto que se llamó El Cantón. Y se los traigo para que vean el desastre que era. Porque se construye sobre humedales, que es una locura. Vos afectás un humedal, vos arruinás la zona de recarga de las napas y arruinás todo el ecosistema del humedal, que tiene un valor ecosistémico increíble. Porque a veces uno dice, ¿qué importancia tiene un pajarito? No, pensemos, muchachos, en la función ecosistémica de esa avifauna en una situación compleja. ¿Sí? A veces la ausencia, por algún motivo, de alguna especie, lo que termina generando es un descalabro en el ecosistémico general, hasta que en un punto, eso que era solamente la afectación de una especie de avifauna, hace que mi vida sea imposible. Porque todo en esto, en los ecosistemas, está todo entrelazado a través de lo que se conoce como la red trófica. Bueno, pero ahora, si piden todo esto de impacto ambiental para que no suceda todas estas cosas, y después, el Nordelta no es tan viejo como para decir que no estaban estas reglas. Sí, esta materia habla acerca de lo que se debe hacer, no de lo que ocurre. Ah, bueno. Bueno, entonces ahí vamos a la pregunta que hizo Barreiro, que dijo si se cumple o no. Claro, en algunos lugares que se cumplen y en otros lugares no, entonces. Muchachos, así sería, profe. Claro, a ver. Ahí lo que va a pasar es la yo lo que les puedo decir que haya, perdón, Ricardo, ahí puede ser que cuando crezca todo eso, el agua, todo cuando venga que dicen que el impacto ambiental con el agua, el mar, creza, va a ser los primeros que se van a ahogar ahí. Mirá, cuando ¿Sabés a dónde les va a llegar el agua? Cuando vos veas por ejemplo, en el Cantón, un proyecto que está ahí en Maswich, Ingeniero Maswich, Sí. se estuvo durante 2 años cambiando la cota, o sea, el río Paraná de Las Palmas tiene un curso. Vos vas hasta la orilla, ese es el curso de agua habitual. Es un espacio físico por donde el río transcurre en condiciones normales, ¿sí? Pero cuando los ríos vienen crecidos y se desbordan sobre lo que se conoce como los valles de inundación o cuencas de inundación. Ricardo, perdoná, pero se escucha un eco, Ricardo. No se te escucha bien. Sí, música también, no sé. Silenciado. Música. Escuchan, ¿sabe qué pasa? Tengo un conjunto que viene a practicar frente a mi casa, ¿puedes creer? Hace 5 clases que viene y justo cuando empieza la clase se ponen a practicar. Qué mala suerte. Música gratis. Bueno, los
Los silencios se habilitan cuando preguntan. Claro. Claro. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Gracias, Ricardo. Sí, no, por favor. Entonces, les decía, el río, en situaciones, porque uno cree que la normalidad del río es que siempre el río está ahí. La verdad que eso es mentira, porque hay ciclos naturales donde el río desborda. Entonces, ¿qué hace el río? Va y ocupa el valle de inundación. Ahora, como nosotros somos vivos, me refiero a los arquitectos, a los desarrolladores de barrios cerrados, van y te hacen un barrio en la zona donde el río va a llegar. Pero en este caso, porque en esos fenómenos de generación durante siglos y siglos de los valles de inundación, se han generado barrancas, que son los límites máximos históricos que han alcanzado las aguas. Entonces vos, del barrio de Maastricht, había una barranca de 9 metros de profundidad. Bueno, ¿qué hicieron los muchachos? Durante 2 años llevaron camiones de tierra para rellenarlo y nivelar esos 9 metros. Pero ¿qué hay en el fondo? O sea, ¿qué había en el piso? Una zona de recarga de acuífero, lo que se conoce como un humedal, que es cuando el agua de lluvia cae, se ingresa por eso y alimenta las napas de agua. ¿Esto qué hicieron? No les alcanzó solamente con sacar tierra de otro lado, o sea que doble impacto ambiental, porque sacaron la tierra de otro lado, vinieron, la pusieron acá, modificaron la escorrentía del suelo, y después, no conforme con eso, arriba hicieron lagunas artificiales. Ricardo, pero no tenían, como vos decís, no hay una ley que vos tenés que presentar un proyecto antes de hacer alguna edificación o algo. Sí. Lo ¿Y que que se le pasa es que escapó? catastro de la... Ese fue un fenómeno muy explosivo, donde vos fíjate que hubieron casos. Bueno, ahora se está dando uno en lo que era en Ciudad de Buenos Aires, lo que era la ciudad deportiva de Boca, que una zona que no se podía construir más de 4 pisos de altura, y ahora el grupo IRSA compró ese terreno y va a ser para hacer edificios de departamentos. Entonces lo compró por 40, 50 millones de dólares. En el Consejo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se cambió el código de edificación y ahora se permite construir más edificios de altura. Entonces, ese terreno que valía 50 millones, ahora vale 160. ¿Cómo pasó? Bueno, hubieron personas que dijeron que la política era el arte de lo posible. Una locura. Entonces, lamentablemente contra eso no podemos hacer nada. Ahora esos son todos terrenos ganados al río, ¿no? Porque todo lo que yo tengo reserva ecológica y todo lo que sea esa parte se le ganó al río. ¿Se le ganó al río? No, se le ganó terreno al río. O sea, después el río te puede avanzar a vos. ¿Vos pensás que se le ganó al río? La naturaleza Eso, es sabia. se le tiró un Después relleno. después se encarga de hacer lo que tiene que hacer la naturaleza. La naturaleza sabe. La naturaleza te hace la contra. Te pasa la factura. Claro. ¿Vos te pensabas que te habías ganado terreno? Bueno, mirá cómo yo te demuestro que no. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito con la materia. Gracias por la participación. Profe, Sí.
Una cosita que tiene que ver con lo que comentó un muchacho recién, justo vos dijiste de las autorizaciones de catastro o algo así. Cuando hicimos la 14.001, que me acuerdo, incluso hasta me acuerdo de la conversación con vos, dijiste que las fábricas, bueno, que tenían que tener como un permiso especial, que no se puede poner en cualquier lado urbano, que tiene que tener ciertas condiciones porque se te enciende una papelera al lado de un departamento, lo que fuera. Ese tipo de cosas, ¿cómo se rige exactamente? Porque al final cualquiera pone lo que quiere y bueno, los impactos ambientales son catastróficos. No es así. No, el municipio define en un mapa, en un plano del municipio, zonas aptas para primera categoría, primera y segunda categoría y tercera categoría. Tercera categoría son o polígonos industriales abiertos o parques industriales. ¿Sí? Acordate que tenía 5 zonas. Residencial de uso exclusivo. No puedo poner ni un kiosco. Zona apta 1, 2. Puedo poner industria de primera y segunda categoría. Tercera categoría, solamente en lugares que por sus características no haya habitantes. Cuando salió esta ley, se generaron muchos parques industriales. Algunos cerrados, otros abiertos, pero ahí, por ejemplo, no te autorizan que vos instales una casa. Esto ocurre desde el año 1997. Antes, ¿qué pasó en el medio? Quedaron enganchados con la legislación vieja un montón de fábricas. Porque vos me decís, Ricardo... ¿Y eso no se puede corregir eso? ¿Sabés qué? Mirá, por ejemplo, Peugeot tiene 17 hectáreas. ¿Vos pensás que pueden correr 17 hectáreas del medio de Caseros y llevarlo a otro lugar? No, imposible. Ya quedó ahí. No lo podemos ver. Bueno, eso pasa en Capital, hay un montón de empresas grandes. Sí, pero en Capital, ¿sabés qué veo? Que Químicas. De a poquito. Pero sí, se van yendo. No te van habilitando, te controlan todo el día hasta que el tipo dice, che, loco, me voy a provincia. Y bueno, ¿no vio que ahora van a correr lo que es el Matadero, que sería el mercado lineal, lo van a correr acá? Eso es una muy buena iniciativa, ¿sí? Lo van a correr a Canuela. Ya está eso. Sí, bueno, ya está esto. Ya pero está. Bueno, ya está, sí, eso ya bueno, está. Eso es una mejora, ¿o no? Seguro, sí. Gabriel, quiero ver si lo que preguntó Gabriel está contestado, Gaby. Sí. No, sí, aparte me acordé, esta conversación que tuvimos recién me la acordaba perfecta, ¿viste? De las categorías. Me acordaba bien. Yo te había comentado, justo en ese momento se había encendido una fábrica ahí en Vicente López, que había afectado un montón de domicilios particulares y salió el tema justamente de por qué estaba esa fábrica ahí. Mirá, una vez nosotros hicimos un relevamiento, estábamos armando un sistema, SIGEAM se llamaba, Sistema de Gestión de Emergencias Ambientales. La idea, ¿cuál era? Identificar todas las empresas en un mapa. En la época que no había GIS, que no había GPS, era todo auto, caminando, Filcar, estoy hablando cuando yo era estudiante. Entonces, hicimos un muy buen laburo y nos valimos del manual del CIQUIME, del Centro de Informaciones Químicas de Emergencia, y en Caseros, a 10 cuadras de la municipalidad, en una manzana había de un lado un depósito de solventes, a la vuelta, tocando fondo con fondo, un depósito de plástico, y por la otra vuelta un depósito de cartón. Ahí hacían papel higiénico, me parece, Ricardo, con lo que vos estás contando. Me parece, no sé si es lo que vos vas a contar, explotó una caldera ahí. Exactamente. Una locura. Y después hubo uno que explotó una cámara frigorífica que salió amoníaco y mató a una persona. Entonces, ¿pero por qué ocurre eso? Porque como estas restricciones no estaban antes, fueron quedando un día. Es una cuestión de tiempo después, muchachos. ¿Sí? Claro.
Claro, después Claro. por decante va a ir, se va limpiando por decante. Y un día tuviste una desgracia, hizo un efecto dominó. Sí. La caldera Bueno, fue a lo parar que la vereda enfrente. Lo que de vos la decís de explosión. los escapes de amoníaco acá en el matadero era muy a menudo. Claro, pero por supuesto. Los equipos grandes de frío trabajaban con amoníaco, la mayoría. Los témpanos, donde hacen las Hielo. barras de hielo. Claro, porque Bueno, es mucho. muchachos, seguimos porque se nos va. El Sí. tiempo es tirano. Y faltó hablar de los carpinchos. Faltó hablar de eso. Bueno, escúchame. El estudio de impacto ambiental, entonces dijimos, lo hace un grupo interdisciplinario, ¿sí? Geólogos, biólogos, abogados, arquitectos, ingenieros civiles, especialistas en algún, que cada vez que corresponda, ¿sí? O fíjate, empiecen a pensar ustedes cómo se va a encarecer un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Después, terminado ese estudio de impacto ambiental, se lo llevo al organismo que me lo pide, el organismo con su equipo técnico lo evalúa, ahí está, ahí donde adquiere título de evaluación de impacto ambiental, porque el organismo lo está evaluando ambientalmente. Y cuando llega a una conclusión, emite una declaración de impacto ambiental. ¿Se entiende? El estudio es lo que hago yo. La evaluación es la que hace el organismo que me controla, que una vez evaluado emite ¿qué? Una declaración de impacto ambiental. ¿Sí? ¿Cómo se llama el organismo que lo controla? No, pero depende, escúchame. Ah, depende de dónde Depende del instale la ámbito fábrica. donde sea. Claro, claro, Una claro, ahí ruta, entendí. vialidad. Si es una mina, el Ministerio de Minería. Si es una industria, OPDS. Si es un gran proyecto, como puede ser un centro comercial, OPDS, pero a través de la ley 11723. Depende de cada cosa. No es el organismo. No. ¿Sí? Bueno. Un segundito, por favor. Vamos a ver una matriz que es la más difundida. Se conoce como la matriz de Leopold. Leopold era un señor que por los años 50 elaboró un procedimiento para hacer evaluaciones. ¿En qué consta? ¿En qué? ¿Ustedes ven la matriz? No. A ver, segundito. ¡Mira! Se me pone bravo la tropa a esta hora. Ahora, muchachos. Sí, ahí se ve. Bueno, la versión original de esta matriz, ustedes quiero que vean esto. Sobre las columnas, así, están detalladas las acciones que tengo que hacer para una parte del proyecto, y sobre las filas están los factores ambientales impactados. ¿Sí? O sea, acá coloco todas las tareas que voy a hacer. Y luego, acá, vamos a ver que voy a tener presente básicamente dos aspectos importantes. El aspecto de lo que corresponde a la naturaleza, lo biótico, abiótico, lo perceptual, y después todo lo socioeconómico, que incluye beneficios económicos. Esto es importante, muchachos. Los impactos ambientales no son solamente negativos, porque puede ocurrir de que la gente asuma de que cuando es un impacto ambiental,
por lo tanto es asimilable directamente a algo negativo. No. Los impactos ambientales pueden ser negativos, neutros, incluso pueden ser positivos. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En cada intersección de cada acción, me paro acá, voy a ver si lo puedo me hago pelota la voz, será posible. A ver. Entre cada intersección que hay acá, yo acá, por ejemplo, estoy viendo depresión de napas de agua, cómo afecta al suelo. ¿Sí? Bueno, este valor que aparece acá, hay distintas metodologías. Discúlpeme que me olvidé decirle algo. Así, esta matriz es una matriz de Leopold, que se la conoce como modificada. La matriz de Leopold original tiene 6.000 y pico de intersecciones. ¿Sí? O sea que de estos espacios cuadraditos tiene como 6.000, porque considera un montón de cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en general? No usamos semejante material. ¿Sí? Yo tengo una versión en papel, es del tamaño de un plano, un acero, es enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Las cosas que no vamos a usar, las sacamos. Y dejamos solamente lo que es factible que aparezca como parte de la evaluación en el proyecto. ¿Se entiende? Bueno, a esta matriz se la conoce como matriz de Leopold modificada. Otra cosa importante es que las matrices pueden ser de tipo cualitativas o pueden ser cuantitativas. Nosotros estamos en cualitativas o cuantitativas. A ver, nosotros estamos en presencia de una matriz cualitativa y ahora les voy a explicar el porqué. Vean que cada intersección se utiliza un código de colores porque también sirve para que en un primer golpe de vista qué grupo de tareas son las que más impactan. ¿Sí? Nosotros, si vamos al pie de donde vemos las referencias, este no lo tiene. ¿Será de Dios? Bueno, ahora se las explico yo. Cada intersección de esta, cada celda puede tener potencialmente 7 valores que van de -3 altamente negativo, -2 medianamente negativo, -1 bajamente negativo, 0 ni negativo ni positivo, neutro, 1 bajamente positivo, 2 medianamente positivo, 3 altamente positivo. Entonces, esa es una convención que se hace entre el equipo participante. Estas son las que conocemos como de tipo cualitativas. Perdón, cuantitativas. Las cualitativas, cada intersección, cada celda, se obtiene el valor con una fórmula que tiene 7 factores. No viene al caso ahora, porque ustedes no van a hacer estudio de impacto ambiental, pero quiero que sepan que hay una matriz que es más difícil de hacer, para mí son las más lindas, porque son las más exactas. ¿Y qué cosas tienen? ¿Qué
¿Qué aspectos consideran? Porque a veces un impacto ambiental no es solamente el impacto ambiental ese, sino que ese efecto puede generar efectos secundarios. Bueno, esa fórmula lo considera la extensión de la manifestación del impacto, que puede ser estrictamente puntual en la zona o en la región. Resiliencia, capacidad de volver a generarse el mismo impacto. Bueno, esas son las matrices de tipo cualitativas. Yo les digo más o menos, esta matriz, esta que está acá, más o menos, llevó unos 6 meses elaborarla. Cuando se trata de una matriz, ahora yo después le voy a mostrar le voy a comentar cómo se arma la información. Cuando estamos hablando de una matriz cualitativa, y más o menos el doble de tiempo. ¿Sí? Cuando juntamos el equipo de la parte del medio biológico o del medio biótico, el medio natural, ¿quiénes van a estar trabajando acá? Biólogos, ecologistas, especialistas en avifauna, geólogos, especialistas en aguas, ingenieros hidráulicos. Se habla también de algo muy importante que es el medio perceptual, es lo que yo percibo.